Comenzaremos viendo los 10 síntomas principales para determinar si alguien está sufriendo un mal caso de espiritualidad emocionalmente enferma. Estos son los 10. Primero, usar a Dios para huir de Él. Hay pocos virus que sean más mortales y más difíciles de discernir que este. En mi caso, usar a Dios para huir de Él es cuando creo una gran cantidad de actividades para Dios e ignoro los aspectos difíciles de mi vida que Él quiere cambiar. Pueden ser cosas como usar a Dios para huir de Él cuando en realidad hago su obra para mi satisfacción. No es Él el que importa. O bien uso a Dios para huir de Él cuando hago en su nombre cosas que Él no me ha pedido que haga. Uso a Dios para huir de Él cuando mis oraciones tratan de lograr que Dios haga mi voluntad, como si fuera mi secretario, sin someterme yo a Él. El segundo síntoma de una espiritualidad emocionalmente enferma es ignorar emociones como la ira, la tristeza y el temor. Muchos cristianos creen que la ira, la tristeza y el temor son pecados, que nuestra vida espiritual está mal si los sentimos. Eso fue lo que me enseñaron a mí, que los sentimientos no son de fiar, que no hay que confiar en ellos. Eso se aplica de manera especial a sentimientos difíciles como el temor, la tristeza, la ira, la angustia y el dolor. El problema de esto es que no es bíblico y las consecuencias prácticas de un punto de vista como estos son enormes. Terminamos como seres semihumanos al suprimir la humanidad que Dios nos dio como hombres y mujeres hechos a su imagen. Terminamos perdiéndonos las muchas formas en las cuales Dios nos habla y se acerca a nosotros. El tercer síntoma es morir por lo que no debemos. Es cierto que Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Pero la cuestión es, ¿qué significa eso? Sí, debemos morir a nuestras partes pecaminosas, como las actitudes defensivas, la separación de los demás, la arrogancia, la obstinación, la crítica y la hipocresía, y a los pecados más evidentes descritos en las Escrituras. Pero Dios no nos ha llamado a morir a las partes buenas de lo que somos. Él nunca nos pide que muramos a los apetitos y placeres sanos de la vida, las amistades, el gozo, las artes, la música, la belleza, la recreación, la risa, la naturaleza. Dios siembra deseos en nuestros corazones para que los cuidemos y los reguemos. Estos deseos y pasiones son muchas veces invitaciones y regalos que proceden de Él. En cuarto lugar está la negación del impacto que causa el pasado en el presente. Cuando llegamos a la fe de Cristo, tanto si somos niños, adolescentes o adultos, somos, como nos dice la Biblia, nacidos de nuevo. El apóstol Pablo dice que lo viejo se ha ido y ha llegado lo nuevo. Es nuestra nueva posición en Cristo. Sin embargo, la obra de madurar en Cristo, de crecer, lo que los teólogos llaman la santificación, esa nos exige que regresemos para liberarnos de unos patrones de conducta destructores que nos impiden alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. La mente es seguir adelante, pero antes nos tenemos que librar de la carga que traemos. El quinto síntoma es la división de nuestra vida en compartimientos sagrados y seculares. Es muy fácil confinar a Dios al compartimiento de las actividades cristianas, como ir a la iglesia, orar, leer la Biblia o acudir a un grupo pequeño. Pero es fácil no pensar en Dios cuando trabajamos, estudiamos, hacemos negocios, un examen o practicamos deportes. De hecho, según muchas encuestas y numerosos sociólogos, uno de los mayores escándalos hoy en día es que muchos cristianos tienen una gran probabilidad de adoptar un estilo de vida materialista, centrado en sí mismos, hedonista y sexualmente inmoral, como el mundo en general. Ron Sider lo resume muy bien cuando dice, tanto si se trata del matrimonio o del dinero o del cuidado de los pobres, los evangélicos están llevando una vida escandalosamente contraria a las Escrituras y los datos sugieren que se trata de muchos aspectos cruciales. Muchos cristianos llevan una vida igual a la de sus vecinos no creyentes. El sexto síntoma es hacer para Dios en lugar de estar con Dios. O sea, ser productivo y hacer cosas son prioridades en nuestra cultura occidental. Por eso, después que nos han presentado a alguien, le preguntamos ¿a qué se dedica? Lo que hacemos es nuestra identidad. El problema es que nuestra identidad como cristianos está en lo que Dios nos da, no en lo que hacemos. Está en nuestro ser con Él. Nuestra actividad para Dios solo puede brotar correctamente de una vida vivida con Él. No podemos dar lo que no tenemos. Cuando lo que hacemos y nuestro trabajo para Dios no son alimentados por una profunda vida interior con Él, terminamos descentrados. Nuestro sentido de nuestro propósito, valor y autenticidad termina apartándose del amor que Dios nos tiene para centrarse en nuestros logros. Entonces el gozo de Cristo va desapareciendo de manera gradual y pasamos de ser seres humanos a máquinas para hacer cosas. El séptimo es eliminar conflictos con la espiritualización. A nadie le gustan los conflictos. Sin embargo, están donde quiera. Los tribunales de justicia, los lugares de trabajo, las aulas, los vecindarios, los matrimonios. Queremos suavizarlos, los barremos bajo la alfombra. Oramos para que se vayan. Y sin embargo, Jesús siempre estaba en conflicto con los líderes religiosos, las multitudes, los discípulos y hasta su familia. Movido por el deseo de traernos la paz verdadera, Jesús interrumpió la falsa paz que los rodeaba. Se negó a espiritualizarla para eliminarla. En su lugar,
Se enfrentó a los conflictos de una manera tal que produjo vida y nos trajo su reino. El octavo síntoma consiste en cubrir el quebranto, la debilidad y los fracasos. También es un síntoma de una espiritualidad emocionalmente enferma. La presión por presentar una imagen de nosotros que sea fuerte y espiritualmente coherente se cierne sobre casi todos. Nos sentimos culpables por no estar a la altura, por no alcanzar el grado. Sin embargo, la Biblia no disimula los defectos y las debilidades de sus héroes. Abraham mintió, la esposa de Oseas era una prostituta, Pedro reprendió a Dios, Noé se embriagó, Jonás era un racista, Jacob mintió, Juan Marcos abandonó a Pablo, Elías sufrió un agotamiento nervioso, Jeremías se sintió con tendencias suicidas y Tomás dudó. Todas esas personas nos dan el mismo mensaje, que todos los seres humanos, cualesquiera que sean sus dones y puntos fuertes, son débiles, vulnerables y dependientes de Dios y de los demás. El noveno síntoma es el de vivir sin límites. Hay una cuestión espiritual relacionada con nuestra humanidad. No somos Dios. No podemos servir a todos los necesitados. Somos seres humanos. Cuando cruzamos los límites que nos ha impuesto Dios, terminamos en problemas. Miren a Adán y Eva después que cruzaron los límites establecidos por Dios en el Edén. Jesús respetó nuestros límites en su condición de ser humano. Él no sanó a todos los enfermos que había en Palestina. Tampoco resucitó a todos los muertos, ni alimentó a todos los hambrientos. La vida que no respeta límites olvida algo, que Dios es Dios y nosotros no. Por último, el décimo síntoma consiste en juzgar el andar espiritual de los demás. Se me enseñó que tenía la responsabilidad de corregir a las personas que habían errado o pecado y aconsejar a los que estén espiritualmente confundidos o no estén con Dios en donde yo piense que deberían estar. Me sentía culpable, veía algo dudoso y no hacía nada para señalarlo. Me sentía culpable si no lo señalaba. La mayoría de nosotros no tiene problemas para dar consejos o señalar conductas incorrectas. Pero como dijo Jesús, a menos que yo comience por quitar la viga de mi propio ojo, sabiendo que tengo un gran punto ciego o numerosos puntos ciegos, seré peligroso. Necesito ver el daño tan excesivo que ha hecho el pecado en cada parte de mi ser. En las emociones, el intelecto, la voluntad, en mi espíritu y en mi cuerpo. Entonces podré tratar realmente de quitar la paja del ojo de mi hermano.